Olá, buenas noches y sean todos muy bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Paraguayo-Alemana, la UPA. Yo soy Marcelo Cartier, profesor de Ingeniería Industrial, y voy a ser uno de los moderadores de la charla de esta noche. Y si usted llegó un poquito antes de la hora y tuvo la oportunidad de asistir la cuenta regresiva para este video, se habrá dado cuenta de que el tono era rosado y mi blusa en el día de hoy también tiene el tono rosado porque estamos en octubre, que es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, que es un problema de salud personal y de salud colectiva pública muy serio, así como lo es la enfermedad COVID-19, que es el tema de la charla de hoy. Hace 9 meses que estamos conviviendo con una pandemia. Paraguay tuvo su primer caso el 7 de marzo, el segundo el 10 de marzo. Hoy tiene cerca de 56.000 casos en total, cerca de 1.200 personas fallecidas. Una lástima, muy triste, pero la respuesta de Paraguay fue rápida y la cuestión es saber si ella fue efectiva, si estuvo exagerada, si estuvo adecuada, insuficiente. De esto vamos a hablar en el día de hoy. Junto conmigo en la moderación de esta charla está mi colega, profesora Verónica Rojas. Buenas noches, Verónica. Sea bienvenida. Buenas noches, profesor Marcelo. Un gusto, como siempre, poder acompañar nuestro ciclo de webinars de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Paraguayo-Alemana. Quiero recordarles a las personas que nos están siguiendo a través de la página de Facebook de la universidad que pueden hacer preguntas y comentarios a través de la página de Facebook en el video en vivo, y nosotros vamos a estar pasándole las preguntas a nuestro invitado de... Perdón. Se había cortado el sonido acá y yo me perdí un poquito, pero de vuelta. Tenemos esta noche también en la edición de imágenes, selección de imágenes que van al aire, el profesor Joel Prieto, también de la UPA. Y conozco también, tenemos estudiantes que tendrán una participación muy activa durante la parte de preguntas y respuestas de este webinar. Entonces, yo tengo el gusto de presentarles a Matías Hills, a Alexander Ocampo, Micaela Ramírez, David Vente y Alan Benítez. Sean todos muy bienvenidos, queridos estudiantes. Y el invitado de la noche es el profesor Horacio Caniza, de la Universidad Paraguayo-Alemana. Horacio tiene doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Londres. Su tema de investigación, su interés profesional es alrededor del tema de salud pública, la aplicación de la computación a problemas de salud pública, y con esta competencia, él hoy en día es asesor del Ministerio de la Salud y estuvo desde los primeros momentos muy involucrado con la respuesta de Paraguay al COVID-19. Muchísimas gracias, Horacio, por aceptar la invitación y te paso la palabra. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su tiempo y por la introducción. Un gusto realmente poder compartir con mis colegas después de tanto tiempo sin vernos, cada uno encerrado en su casa. ¿Puedo iniciar ya la presentación? Si está en orden. Por favor. Sí. A ver. Bueno, así como había mencionado el profesor Castier, el objetivo de esta charla es presentar un poco una perspectiva de la respuesta paraguaya al COVID. A lo largo de estos meses habrán visto un sinnúmero de gráficos, representaciones, curvas, no solo de Paraguay, sino de todo el mundo, y creo que esa perspectiva de
en términos de imágenes muy asépticas, dificulta ver la realidad en el terreno al momento de preparar, digamos, el sistema y a la gente para el embate de una enfermedad de este tipo. Entonces, la presentación que hago, estoy tratando de balancear esos dos elementos y tratar de presentar un poco una perspectiva integrada y global del problema y un poco historia de cómo surgió el plan de respuesta paraguayo al COVID. Entonces, empecemos por el actor principal, que es el virus, este nuevo coronavirus que es el que causa el COVID-19. Si uno tuviera que listar las características que hacen de algún patógeno, digamos, que lo hacen ideal para que se convierta en una pandemia, este coronavirus cumple con absolutamente todos los requisitos. Es súper eficiente en su transmisión, es un virus respiratorio que con mero contacto con alguna mucosa uno ya se puede infectar. Tiene una alta tasa de fatalidad de casos. No tenemos tratamiento, no hay vacuna tampoco. Entonces la población no tiene ningún tipo de inmunidad y además es contagioso durante la incubación. Entonces esto hace que sea realmente o que cumpla los requisitos ideales para que se propague. Y es lo que yo siempre trato de pensar como para entender cómo arrancó tan bruscamente. Porque nosotros nos encerramos en marzo y ya había mucha gente muerta, digamos, en Europa y en el Asia. Y uno piensa un poco en invierno en el norte, donde hace frío, uno anda con la nariz que le chorrea un poco y con unos pañuelitos en el bolsillo. Entonces, antes de subir al ómnibus o al subterráneo, se limpia la nariz y entra. Con esa aglomeración de gente, habiendo tocado el mismo poste que miles de personas van a tomar diariamente, estas características del virus, es muy comprensible cómo esto se propagó tan rápido. Y de alguna manera, las características que listamos ahí son, digamos, comunes a otros virus también, porque si pensamos en un resfrío, y el resfrío tiene algunas de estas características al menos similares, o la gripe así mismo también. Entonces pone un poco en tela de juicio, digamos, o por lo menos amerita una pequeña introspección, el modo de vida que tenemos y cómo es realmente susceptible a este tipo de patógenos. Cuántos habrán sin descubrir y cómo tiene un efecto tan profundo en nuestro día a día. La enfermedad causó no solamente, digamos, la muerte de mucha gente a nivel mundial y en el Paraguay, sino también un cambio de hábito, un replanteo de la vida entera de mucha gente que teniendo su negocio que cerrar por la pandemia, tuvo que reubicar y entender cómo pararse en este, digamos, nuevo escenario. Ahora hablemos un poco de la situación paraguaya. Y como voy a decir algo que es complicado, pongo abajo un cartel rojo que dice higiene de mano, uso de máscara y distanciamiento físico. La situación paraguaya es buena. Bajo cualquier parámetro la situación es buena. Nosotros tenemos un sistema de salud que es históricamente deficiente. Tenemos un país que es geográficamente grande, con la población distribuida muy desigualmente a lo largo del país. Hay unos cuantos núcleos urbanos y el resto de la población distribuida en extensiones muy grandes de tierra. Y con todas estas condiciones, digamos, igual el Paraguay tiene la tercera prevalencia menor en Latinoamérica, la tercera fatalidad de casos menor en Latinoamérica y la tercera muerte por cápita en Latinoamérica. Para entender un poquitito, cuando hablamos de prevalencia, la forma simple de entender es cómo de riesgoso es que yo salga a caminar por la calle, cuál es el riesgo que yo tengo de contagiarme. Entonces, estos son números que son muy buenos. La pandemia continúa, por eso el cartel rojo abajo, pero la situación es positiva. Así como mencionó el profesor Castier al principio, la pregunta de si la respuesta fue excesiva, fue buena, fue mala, fue insuficiente, a mí me llamó la atención porque hablamos con él varias veces y me puse a pensar realmente qué significa una respuesta excesiva. Es una buena pregunta, es una pregunta con realmente mucha cola que pensar. Y con un alumno de tesis, con Piero, estamos trabajando justamente en análisis de este tipo de datos. Y en el gráfico de la derecha muestro el índice de respuesta. Este índice de respuesta, que es un gráfico simple que
digamos, es para ilustrar un poco lo que estoy tratando de decir. El índice de respuesta es un índice colectado por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y es un número entre 0 y 100 que colecta una variedad de indicadores respecto a la reacción del sistema de salud para la pandemia. Por ejemplo, cierre de escuelas, ampliación de capacidad hospitalaria, uso de máscara, etcétera, etcétera. Esto está puntuado y valorado. Entonces, si nosotros miramos a lo largo del tiempo, ciertamente hasta mayo más o menos, el Paraguay tuvo una respuesta muy agresiva que lo ponía al tope de la agresividad o de la robustez en la respuesta en Latinoamérica. A medida que avanza el tiempo y se inicia la cuarentena inteligente, digamos, esta robustez o esta rigidez de las medidas fue dando lugar y ubica al Paraguay en la media. Estamos más o menos en el promedio de las respuestas. Ahora, esto plantea un montón de preguntas interesantes, algunas de las cuales ya tenemos una respuesta bastante positiva, que es una reacción fuerte al inicio de una enfermedad contagiosa de este tipo tiene buenos efectos en términos de la propagación de la enfermedad. Esa cuarentena temprana fue muy positiva. De ahí en adelante ya es una situación más compleja. Y creo que vale esta discusión, porque cuando hablamos nosotros de muertes per cápita o de fatalidad de casos, estamos mirando una cajita de un color medio amarillito en un dibujo en una pantalla. Pero eso ciertamente está representando algún padre, alguna madre, algún hijo, alguna hija, algún hermano, alguna hermana. Es una persona a la que hay que, digamos, alguien tiene que velar. Entonces tiene una connotación muy peculiar el entender cuál es la respuesta necesaria para dar la protección necesaria a la salud pública. Y por último, en función a este gráfico, respecto a la prevalencia. Si nosotros miramos ese gráfico de la derecha, esa curva de la derecha, y entendemos de que la respuesta paraguaya, una vez incorporada a la cuarentena inteligente, digamos, se comporta como la media latinoamericana, entonces podemos empezar a extrapolar algunas ideas interesantes. En primer lugar, la característica de esta enfermedad hace que yo tenga que cuidarme para proteger a un tercero. Mi tapaboca me protege a mí marginalmente, pero a otro más. Entonces, el esfuerzo que hizo la gente en general, el pueblo en general, para contener a la enfermedad es realmente muy importante, porque es aquel que, cumpliendo con las reglas o con las recomendaciones del Ministerio de Salud, cerró su negocio para evitar que se propague la enfermedad, porque era un lugar de aglomeración, y sobre los hombros de esa gente descansa realmente el éxito de esta estrategia, mucho más aún que las medidas propias. Porque esa no es una decisión fácil, particularmente en un país donde tendemos a tener un comportamiento bastante relajado con el cumplimiento. Entonces, es meritorio eso, y creo que vale la pena mencionar. La situación es buena, pero es delicada. Esto es muy importante también. Y el ejemplo que pongo acá es el ejemplo de Chile entre abril y mayo. Y a mediados de abril, Chile era el ejemplo a seguir en términos de la respuesta a la pandemia. La enfermedad estaba, si miramos esta curva azul, la enfermedad estaba estable en términos de contagios nuevos acumulados a lo largo de varias semanas, y uno estaba bastante confiado en que las estrategias que podíamos capturar de Chile o las ideas que podían venir de Chile iban a tener, digamos, utilidad en el Paraguay. El 4 de mayo, Chile arranca con 10.000 contagios o enfermedades, digamos, enfermos acumulados. Para el 14, este número era 20.000. Y para el final de mayo excedían los 50.000. Entonces, si bien ahora estamos en una meseta de contagios, nosotros estamos en una meseta, digamos, del crecimiento de la enfermedad, la situación es delicada. Entonces, vuelvo a poner mi cuadrito de higiene de mano, uso de máscara, distanciamiento físico. Las reglas son simples y son muy importantes y tienen un impacto muy significativo en la contención de la enfermedad. Entonces tenemos que poder balancear nosotros esas dos cosas, de que nos fue bien y nos está yendo bien, pero que es muy delicada la situación porque de hecho estamos viviendo en una pandemia. Bueno, acá quiero hablar un poquito de la cuarentena inteligente. El nombre fue evolucionando. Yo propuse mucho la cuarentena parametrizada, pero pareció un nombre un poco duro, entonces al final terminó decantando esto. Y
el proceso que se siguió para hacer esto fue ya cuando había iniciado la cuarentena rígida, el lockdown completo, nos pusimos a trabajar en un equipo en el Ministerio de Salud, el doctor Gogarín, el doctor Sequera, la doctora Amarilla, para plantear, digamos, un plan progresivo, razonable y que siga la ciencia y la experiencia ya capturada de Europa para desescalar de nuestro bloqueo. Una vez terminado ese documento, una vez finalizada la creación de ese documento y de ese proceso realmente de recabación de datos de experiencia, nosotros lo sometimos a un grupo de personas categorizadas en el PRONI, de ingenieros, de médicos, de saludistas, de biólogos y biólogas, y también ministros de salud o exministros de salud, como para discutir los fundamentos de ese documento. Y en ese mismo contexto también tengo que agradecer yo al doctor Prieto, a la Ingeniera Roja, porque durante mucho tiempo me toleraron muchísimo todas las preguntas que hice y las veces que les pedí para conversar, para discutir, que fue realmente muy importante, porque son perspectivas, digamos, de gente muy capaz que tuvieron mucho valor. Lo fundamental de ese proceso de la cuarentena inteligente fue acción previsible, con foco en la salud pública y fundamentada en la evidencia científica. Son tres criterios, digamos, bastante complejos de balancear, pero que creo que fue exitoso. Creo que el objetivo, digamos, o ese norte que nos marcamos fue exitoso. Y hay otra vez varios componentes que desglosar ahí. El foco de salud pública fue posible conseguir realmente luego de muchas conversaciones con gente de otros ministerios. Tuvimos reuniones con gente del Ministerio de Hacienda, progresivas reuniones y muchos grupos de trabajo con gente del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Industria y Comercio, del Banco Central, del Ministerio del Trabajo. O sea, gente que realmente puso mucho esfuerzo en construir este plan y hacerlo bastante más robusto. Y creo que es importante mencionar eso porque no es una perspectiva que nosotros tomamos del Paraguay. Normalmente tendemos a pensar de que el Estado es muy ineficiente y funciona muy mal y puede ser que sea verdad en algunos casos, pero en este caso puntual realmente hubo una sinergia muy importante que digamos, influenció el éxito de esto. Ahora, en términos de objetivos de salud pública, el primer objetivo es ordenar el contagio, que es inevitable. Y eso de inevitable es muy importante porque al ser una enfermedad tan contagiosa, es realmente muy fácil enfermarse. Y no debería eso de ser un estigma. Porque un pequeño descuido puede resultar en que yo tenga COVID. Y yo no debería de querer ocultar mi condición de enfermo. Debería ser una cuestión normalizada y una cuestión, digamos, que pueda ser socializada y conversada. Queremos distribuir los casos en el tiempo, porque la agudez o lo pronunciado de la curva de contagio es lo que lleva a esa saturación del sistema de salud. Entonces estamos buscando esa progresividad en los contagios. Y finalmente, que es un problema ético de salud pública muy profundo, que realmente yo no tengo una respuesta concreta, pero que sí es un objetivo, fue un objetivo en ese momento, que es balancear el problema agudo con el problema crónico. Y acá quiero discutir un poquitito estas tres cosas. El primer punto de ordenar el contagio inevitable es, esa idea del estigma es crucial. Si nosotros pensamos en una organización vertical, muy vertical, donde hay una relación casi de miedo con la persona que está arriba, podemos pensar en una estructura de la mafia, por ejemplo. La persona que está fungiendo de soldado de la mafia, de ahí abajo de esos niveles, es muy difícil que quiera reportarse como enfermo a la persona de arriba porque va a tener miedo a la repercusión. Entonces va a ocultar su estado de enfermedad, o probablemente oculte su estado de enfermedad, y eso no es conducente a una estrategia global de respuesta al sistema. Entonces queremos que la gente cuente. Esa idea de balancear el problema agudo con el crónico es difícil, porque primero que nada se planteó la dicotomía falsa de fondo de que nosotros estamos priorizando salud por sobre la economía. La realidad, digamos, con evidencia, es que el indicador o el determinante de salud número uno es el bienestar económico. Entonces,
si yo, digamos, tomo una acción que impacta económicamente a un grupo de gente, por ejemplo, un grupo que está en la línea de la pobreza, transiciona a ser una pobreza extrema, esa gente se va a manifestar con otros problemas muy graves a futuro. Entonces hay que hacer un balance entre este problema de hoy y el problema a largo plazo. Y normalmente, como todos los problemas multiobjetivos interesantes, no hay una solución óptima, hay alguna decisión que ocupa un frente Pareto que deberá de ser balanceada razonablemente. Los indicadores económicos en el Paraguay ya ponen otra vez al crecimiento en el 2021, ya están indicando que va a haber otra vez crecimiento en el 2021, y si bien eso es bastante difícil de balancear, porque nuevamente mucha gente hizo esfuerzo de cerrar su negocio y tener un año económicamente muy difícil, ese balance se buscó. Y ahora una idea central de acá es que la efectividad de la estrategia o de cualquier estrategia tiene que balancear la disciplina y la coerción. El sistema de policía en el mundo, de policía, el ejército, no está diseñado para un incumplimiento masivo de las reglas. En ningún país del mundo, en Singapur, en Hong Kong, en Corea, en donde sea. Si la población de Berlín, digamos, los 3 millones de habitantes de Berlín deciden, ¿sabes qué? A mí no me interesa la cuarentena, yo voy a hacer lo que yo quiero, me voy a tomar una cerveza, yo hago lo que quiero. La policía en Berlín tiene poco que hacer. Son, digamos, 400.000 personas que no cumplen. Entonces, realmente la efectividad de la estrategia acá descansa en la disciplina. Y resalto disciplina y no un vínculo emocional que pueda existir, porque somos una sociedad, digamos, y como tal, el vínculo emocional tiene probablemente, digamos, un alcance bastante limitado. Entonces, hay que balancear ese problema y hay que ser, digamos, consciente del alcance posible de eso. Ahora, al momento donde esto ocurre, este es un gráfico que para mí fue muy preocupante al principio de la pandemia, pero esto ocurre más o menos en mayo, digamos, son proyecciones, entonces estamos a finales de abril. Es un gráfico del New York Times, para aclarar, muestra comparaciones de diferentes proyecciones de muchos modelos de universidades muy reputadas. Está el MIT, está Columbia, está el Imperial College en Londres. Ni uno está de acuerdo. Nadie sabe o nadie sabía en ese momento pronosticar el número real de casos producto del coronavirus. No hay forma de promediar estos modelos porque los números son radicalmente distintos. Entonces empieza un desglose de enorme, digamos, dificultad de pronosticar cantidad de camas necesarias, cantidad de equipo de protección personal necesario. Y ya en las partes más complejas, cantidad o capacidad de procesamiento de cadáveres del sistema, porque normalmente se muere X cantidad de gente por día, y si esa X crece por un número demasiado importante, ya no hay una forma apropiada de gestionar los cadáveres. O sea, un montón de problemas que se desglosan del hecho de que la enfermedad de por sí es impredecible. En el Paraguay hubo mucho esfuerzo de mucha gente que creó modelos, que hizo modelos, yo hice los propios, y lo podemos haber acertado en mayor o en menor medida a los números. Pero dado este escenario de incertidumbre, cualquier modelo que nosotros creemos localmente iba a ser meramente una raya más en esta pantalla. Y eso hace que realmente sea muy difícil confiar en esa evidencia computacional. Y para mí eso es bastante difícil que salga porque es lo que yo tengo de background. Para mí el modelo computacional es lo que realmente sirve y nos permite, en este caso, a nosotros particularmente, y supongo que hombres o mujeres de mayor calibre que yo hubiera podido darle mayor uso a esto, pero para nosotros no fue posible realmente tener una calibración precisa de qué ocurría. Entonces el ministerio tomó como default el modelo Imperial College, que al principio de la pandemia era el más fuerte, y resultó, digamos, para bien, ser excesivamente, digamos, mal profeto, pájaro de mal agüero. Pero bueno, esta idea de que no hay un consenso de evidencia científica, entonces necesitamos tener algún principio que nos permita estirar o que nos permita anclar, digamos, fundamentos sólidos para tomar decisiones. Y entonces empezamos a mirar un montón de datos. No nos quedaba claro por qué al principio de la pandemia nosotros teníamos ningún caso y había casos ya en el Ecuador, en el Perú, en Bolivia, en todas partes.
para mí fue una cosa muy, muy peculiar. Entonces me puse a buscar si es que existe o existía alguna noción de medición de conectividad del mundo. Y resulta que el Banco Mundial, digamos, categoriza a los países con un índice de performance logístico, que es el eje horizontal. Este es un número que contempla calidad del sistema aduanero, si es fácil o no pagar una coima o algún soborno, si es que las rutas están en buen estado, si los puertos pueden tomar barcos de tal tipo de calado. Un montón de indicadores, digamos, que se condensan en este índice. Y al lado izquierdo, yo pongo en el vertical, pongo los casos per cápita. Y notablemente, los países se agrupan por el índice del Producto Interno Bruto o el Producto Interno Bruto que tienen de una manera bastante consistente. Entonces, ¿qué es lo que entendemos al principio? Al principio entendemos de que un país que está muy conectado está muy infectado. Y es obvio, a priori, pensar de que si yo estoy en Italia, me subo a un tren en Roma, por unos cuantos euros, en unos cuantos minutos, qué sé yo, una hora y pico, yo estoy en Milán, o estoy en Venecia, o estoy en Suiza, o estoy, qué sé yo. Entonces, esa facilidad asociada a las condiciones de la enfermedad hace que la propagación sea muy rápida. Y la pregunta que me hicieron al principio, ¿para qué me sirve esto a mí? Porque nosotros no tenemos ningún motivo para esperar de que si esta fue la dinámica a nivel macro en el mundo, que a nivel micro se cumpla también. Entonces yo tengo que pensar en alguna forma de entender cuál es la conectividad de las diferentes comunidades en el país para decir, ¿sabes qué? Acá hay poco, voy a hacer que sea difícil irme allá y tratar de reducir el impacto potencial de la enfermedad porque es un lugar que está desconectado. Entonces, podemos pensar un poco cómo tratar de extrapolar alguna idea en función al comportamiento dinámico global de la enfermedad. Esto ya forma parte de una evaluación intermedia cuando estábamos avanzando a la segunda fase de la cuarentena inteligente. Y podemos ver una estructura clara. Estos son datos de rastreos de enfermedad, donde los puntos representan personas enfermas o núcleos de enfermos. Y se nota una estructura clara. No es necesario ver el texto, digamos, pero lo único que quiero notar es la forma de la red de contacto. Es claramente una estrella, digamos, donde hay un nodo central que es el que contagia a mucha gente, que uno es característico de este tipo de enfermedades donde tiene ese factor de reproducción que habrán escuchado tanto el rojo, que yo insisto en no mencionar, pero en este caso está visualmente representado, digamos. Y nos lleva a pensar en otra idea, que es la de decir, ok, si a nivel macro la conectividad es la que me dice, y a nivel micro esta es la forma que tiene la red de contacto, entonces yo tengo que pensar en evitar este tipo de estructura. Yo tengo que evitar este tipo de estructura y elegir aquellas actividades que de alguna manera resulten en un incremento de la actividad económica, beneficiando a los sectores, digamos, más golpeados, más vulnerables, que de alguna manera minimice el riesgo. Ese es un problema multiobjetivo difícil de resolver, para el cual no hay un algoritmo, digamos, que me permita hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y tener resultados. Sino que hay que empezar a pensar y decir que fue al principio un tema muy complejo, que es el problema de las peluquerías. Uno piensa en la peluquería y lo primero que puede pensar es decir, la peluquería, pero es mucho más complejo que eso. Si la peluquería forma parte de un escape de salud mental para mucha gente, que es muy importante, forma parte de la integridad de la persona. Puedo pensar en una persona que tiene algún tratamiento que se tenga que hacer, que tiene alopecia y que se va a ir a la peluquería para arreglarse el mechón de pelo que no tiene, forma parte de una red de contención bastante más compleja que solamente irme a arreglar el pelo o solamente irme a cortar el pelo. Entonces, los problemas resultan ser bastante más complejos que los vistos a un primer vistazo. Tienen una complejidad, digamos, bastante importante y en todo este proceso no nos podíamos olvidar de eso, de ese problema de salud mental, que de hecho es algo que vamos a hablar un poco más en profundidad al final. Entonces, el núcleo de la estrategia implementada, que es un poco esa condensación en este caso represento 2 evidencias nomás, pero de un estudio un poco más profundo, es
Uno es la reducción de la conectividad, a nivel macro y a nivel micro. A nivel macro es distanciamiento físico y reducir la aglomeración. Y cuando digo aglomeración es una palabra compleja que hay que empezar a cambiar, supongo, pero es simplemente aquella actividad que pueda generar naturalmente esa estructura de estrella en el contacto. Eso es lo que tengo que tratar de evitar. Y finalmente la segmentación del país. Y esa segmentación del país nosotros la vimos originalmente como no prohibiendo el desplazamiento, sino dificultando el desplazamiento. Entonces, si yo me quiero ir en coche a Ciudad del Este de Asunción, que me tome mucho tiempo ir. Me debería de tomar tiempo porque hay controles por el camino, me debería de tomar tiempo porque qué sé yo, me preguntan muchas veces para qué me quiero ir. Y esa dificultad de viaje puede ser vista como un impuesto al viaje. Y entonces la noción es de dificultar ese movimiento y reducir la conectividad. Resultó bastante más difícil de lo que pensamos la implementación de esa estrategia, porque el país no está realmente pensado como para ser segmentado, aunque hayan, digamos, comportamientos comunes en regiones. Y creo que eso podría ser interesante pensar en el futuro. Por ejemplo, nosotros tenemos una noción de departamento, pero el departamento no tiene una frontera rígida, no hay un lugar donde yo pueda poner un puesto de control. Es complejo ese problema. Hablamos de protocolos de higiene ampliados, y acá hay algo que sí quiero resaltar, que es el tema del lavado de manos. Nosotros estamos escribiendo un paper con un grupo de gente, tratando primero de resaltar simplemente la intervención del lavado de manos como tal, que si nosotros miramos que lo que hicimos, el resto de la respuesta en Iberoamérica, desde México para abajo, nosotros somos el único país que obligó al local comercial a implementar un lavamanos de verdad, lavamanos con agua y con jabón, que es lo que se implementó en el Paraguay. El único país. Y eso consiguió una de las metas primarias tanto de comunicación de salud como de vigilancia de la salud, que es la integración de la sociedad civil en los esquemas de protección. Y ahora se normalizó. Uno va al supermercado y ya se lava la mano, ya es lo que es. Forma parte un poco de una cotidianidad que es extremadamente positiva, de muy bajo riesgo y de aparentemente alta, digamos, adherencia. Finalmente hablamos de un fortalecimiento de los esquemas de vigilancia de la salud, de testeo, aislamiento y contact tracing. Y vamos a hablar, está en negrita testeo, porque vamos a hablar con más profundidad de eso, y de comunicación en salud. Y esto en particular se decantó en protocolos específicos para actividades específicas que están disponibles en la página del Ministerio de Salud. Entonces, un supermercado en cualquier parte del país puede mirar el protocolo y tiene una suerte de guideline para implementar las reglas que favorecen a la baja circulación del virus. Y finalmente, esta reducción del impacto de la economía, que siguió un poco esta idea de la inclusión de sectores que tengan mucho empleo bajo riesgo y particularmente empleo en sectores más vulnerables. Y la selección de esos sectores, si bien nosotros tuvimos una propuesta inicial, descansó descansó mucho en gente de los otros ministerios del Banco Central para poder, digamos, llegar a un acuerdo. Esa integralidad del sistema, en este caso particular en Paraguay, funcionó muy bien. La respuesta fue guiada realmente por el Ministerio de Salud y esa no es una situación fácil de entender. La gente que, particularmente yo no soy una persona muy, muy política, pero la gente que está en política tiene digamos, eso de permitir que otra persona tome decisiones es difícil, es una decisión difícil, y realmente esta gente se portó como fue en ese momento necesario, y eso es bastante meritorio, yo creo. Es algo que yo creo que es meritorio realmente. Ok. Quiero hablar un poco de la evaluación de la progresión de la pandemia, porque habíamos hablado al principio de la cuarentena inteligente de hacer que esto sea previsible. Nosotros hablamos de indicadores duros. Esto está disponible en la página del Ministerio de Salud. Hay un portal muy lindo de datos que se actualizan regularmente. Y habíamos hablado de verificar los cuadros respiratorios, porque para nosotros, como esto estaba antes del invierno, no sabíamos qué iba a pasar con la epidemia que normalmente hay, con los cuadros, digamos, gripales de la gripe H1 que hay normalmente. Entonces queríamos monitorear las camas de respiratorio y verificar un incremento promediado en los últimos 3 días.
y después tener una ocupación del 70% de las camas de terapia intensivas que habían sido dedicadas al COVID. La idea de estos indicadores era poner como thresholds para decir, mira, este lugar del país no puede avanzar de fase realmente porque la situación no nos da lugar para movernos. Entonces, estos indicadores que se crearon fueron, digamos, la consecuencia, que después fueron alterados, modificados y expandidos, la consecuencia de que no todo el país haya avanzado en fases iguales. Y durante un periodo de tiempo largo, esto estaba en fase 3, esto estaba en fase 2, esto estaba en fase 4, y digamos, esa divergencia resultó interesante porque son indicadores bastante precisos, digamos, que podemos medir. Ahora, quiero poner un ejemplo concreto, porque estos indicadores duros son digamos, bastante fáciles de ver. Yo miro, cuento y se acabó. Pero hablemos un poquitito del futuro. Estos son gráficos que yo saco de Vigilancia de la Salud, la Dirección de Vigilancia de la Salud, que se encarga de hacer epidemiología en el Paraguay. Tiene una sala de situación epidemiológica regular y presenta informes epidemiológicos semanales que están toditos disponibles desde la semana 1 en la página web hasta la semana 40 y pico, 42 que estamos ahora, 42, 45. Entonces, si quieren ir a mirar un poquito cómo fueron evolucionando los estudios que se hacían, qué datos se capturaban, cómo se miraban los datos, están todos los datos disponibles ahí. Eso dicho sea paso, una de las cosas muy positivas de esta pandemia, la gente se queda esperando datos de mejor calidad y creo que eso es muy, muy productivo. Entonces, en este gráfico en el horizontal vemos las semanas epidemiológicas que se cuentan desde 1 de enero, digamos, y así en adelante. El eje vertical izquierdo, el número de casos puntuales en esa semana, y el eje al lado derecho, los casos acumulados. Entonces, vemos esa línea roja que representa los casos acumulados. Cuando nosotros llegamos a la semana, digamos, 38, que es más o menos septiembre, ¿qué va a pasar en la semana 39? Nosotros ya sabemos, porque ya pasamos la semana 39, estamos en octubre ya ahora, pero si estamos parados en la semana 38, ¿qué va a pasar en la 39? ¿Cómo yo puedo decir qué es lo que va a ocurrir? Y de vuelta, nosotros ya sabemos, ya vemos cómo se comportan, nosotros entendemos que ya se quedan constantes los casos por semana, ya no hay ese crecimiento que hubo entre la semana 32 y la semana 36, que en un mes nosotros pasamos de tener 1.000 casos semanales a tener 5.000 o 6.000 casos semanales, que fue ese momento de tanta ansiedad que vivimos. La respuesta a esta pregunta no es simple. ¿Y qué es lo que? Voy a poner un ejemplo de cómo tenemos esas discusiones, digamos, de alguna manera que creo que son interesantes de ver. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, el porcentaje diario de camas ocupadas. Los gráficos yo saco de Vigilancia de la Salud, entonces son gráficos peculiares que a los médicos les gusta ver. Probablemente nosotros los ingenieros haríamos de otra forma, pero el dato está colectado ahí. Cada una de las barras representa el 100% de las personas internadas en el servicio, totales en el país. La barra roja, la fracción de los internados que ocupan terapia intensiva. Si nosotros nos fijamos en julio, que es esto, hay 31% de las personas internadas se fueron a terapia intensiva. En agosto ya es 28% ese número. Y la diferencia es significativa. Si uno hace un test, la diferencia sale significativa. O sea, no es una cuestión de ruido, hay una diferencia real ahí, ¿verdad? Pero, de vuelta, yo tengo el mismo problema, porque si yo estoy parado más o menos el 10 de septiembre, que es la misma semana de allá arriba, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué miro acá? Es muy difícil mirar. Entonces uno empieza a mirar y decir, bueno, para predecir, como ya los modelos originales no me estaban funcionando, ya no me estaban diciendo correctamente qué hacer, veamos cómo se comporta el patrón. Nosotros vemos que al inicio del mes hay un crecimiento bastante agresivo que se fue prolongando a medida que avanzó el tiempo. O sea, en julio, los primeros días de julio, para el día 10 de julio, ya había un porcentaje importante de gente infectada. Para ese mismo momento del mes siguiente no era tanto así. Entonces, de alguna manera decimos, bueno, que esto debería tener una tendencia a la baja y se observa, de hecho, ¿verdad? Podemos empezar a mirar esos patrones de tendencia a la baja que va mostrando esa fracción de ocupación de las camas de terapia. El gráfico en sí dice bastante más y de vuelta tiene que ver con esa necesidad del trabajo que hace el doctor Sequera como epidemiólogo de conocer cómo funciona este país, porque realmente es importante eso en este contexto. ¿Qué significa este dibujo? Un montón de cosas. Significa, por ejemplo, que la gente que se está enfermando conoce mejor ya sus síntomas también y ya lo sabe discriminar mejor. Entonces ya sabe que como va a ser coronavirus y empieza a tener el síntoma, se empieza a hacer o tratar o atender o consulta antes
antes de llegar a una situación donde ya es catastrófico y tiene que estar internado y pasar a terapia intensiva. Entonces refleja un poco el know-how del paciente. Refleja también el know-how del médico, porque, digamos, del personal de blanco, absolutamente al principio de la pandemia, la ansiedad que habrá sentido para, digamos, recibir los pacientes y tratarlos era total. A medida que pasa el tiempo, va ganando experiencia, va ganando conocimiento y va entendiendo que hay tratamientos que pueden funcionar y suplir a las camas de terapia intensiva. Entonces son, digamos, indicadores que componen un poco a cuál es el comportamiento social de Bajo, que es muy peculiar del Paraguay, como lo es de cualquier otro país. En particular para nosotros, por ejemplo, un problema enorme es la diarrea. El Paraguay tiene una incidencia muy alta de diarrea y la diarrea puede ser un síntoma del coronavirus. Entonces, ¿cómo yo distingo si con una persona que se enferma distingue que es diarrea porque está con coronavirus o porque, como habitualmente tiene, es nomás diarrea? No es fácil hacer esa distinción. No es fácil y requiere, digamos, que una persona tenga suficiente información como para poder hacer esa distinción. No son problemas menores, son mucho más para los niños y para los padres, que bruscamente este año los padres y madres vieron a sus hijos sin incidencias de rotavirus, por ejemplo, porque claro, no están yendo a la guardería, entonces se reduce esa incidencia y ya no lo ve el hijo con diarrea, y de repente tiene diarrea y está acostumbrado a que siempre esté con diarrea. Entonces, ¿cómo yo sé lo que pasa? Es una situación realmente difícil de distinguir. Y finalmente, que creo que es interesante, este es un indicador que es muy peculiar, que es las tasas de infección o los números de casos en el personal de blanco. Si ustedes se fijan, ¿cuándo se llegó al pico de este número de casos, este 1131? En la semana 36 más o menos. Cuando nosotros estábamos desesperados sin saber qué iba a pasar en esta semana 36, nosotros ya teníamos claro de que el personal de blanco ya había llegado al pico de infección. Y el personal de blanco es muy importante porque no solamente las médicas, los médicos, los enfermeros, las enfermeras y todo el personal, digamos, en el hospital, los administradores, la gente que hace limpieza, los camilleros, todo el personal del hospital, tiene contacto, uno, con los enfermos, elevando el riesgo significativamente, y dos, en la comunidad, porque vive su vida. Entonces, es un barómetro muy interesante para entender cuál es la dinámica del contagio. Y como está muy vigilada esa población, nosotros entendemos claramente qué es lo que está pasando con esta gente. Eso se producen indicadores interesantes digamos, de contagio. Obviamente, los datos se van actualizando a medida que reportes van entrando, pero esa tendencia a la estabilización de este grupo de gente fue muy importante para determinar ese pico, digamos, que es lo que fue un poco contraintuitivo al momento de avanzar de fase, porque decíamos, ¿cómo si estamos tan abrumados por casos ya vamos a estar avanzando? Y ahí es donde podemos empezar a preguntarnos entonces qué es lo que causa este crecimiento de casos. Y hay un montón de explicaciones posibles, que es la disponibilidad de test en el sector privado a través del auto, un poco el miedo de que vemos que está acelerando mucho, entonces yo me chorrea la nariz, me hago el hisopado, gente que se testea muchas veces, un montón de factores, digamos, que juegan a que ninguna fuente de datos que estamos mirando para percibir el estado de la enfermedad en la población sea 100% fiable y 100% suficiente para determinar la situación. Y ahora, en términos del futuro, y unos minutos más y termino. Hay unas cuantas cosas que yo saco, digamos, de este proceso. Pues yo no soy experto en salud pública, yo no soy médico, pero creo que sí, digamos, como ciudadano puedo ver algunas cosas que creo que son interesantes. Primero es la diversidad de opiniones en el sistema de salud público. Eso fue una peculiaridad en este caso particular. Digamos, la divergencia de opiniones que pudo haber habido de gente de diferentes ministerios, con diferentes disciplinas, diferentes perspectivas, ciertamente tiene una contribución a dinamizar la discusión y a mover las cosas para adelante. Al principio de esto, cuando empezamos a plantear el problema de la cuarentena inteligente, una persona, un señor que ahora está en el Banco Central, preguntó muy positivamente, pero ustedes están hablando de este modelo del Imperial College que dice que va a haber 80.000 muertos en el Paraguay. Es hora de empezar a rever un poco, a pensar de nuevo, porque ya no está pasando. Y ciertamente son discusiones de gente que provee una perspectiva distinta a un problema
que de por sí es muy, muy complejo. Después queremos hablar de una vigilancia y comunicación en salud robustecida, porque el hecho de que se hayan instalado estos lavamanos, el hecho de que nosotros seamos, digamos, capaces de lavarnos las manos pasivamente ya al entrar a un lugar, tiene un impacto profundo en la salud pública. Una cosa que desapareció, que se redujo muchísimo, son las consultas por, así como había mencionado, por diarrea, por gripe, que este año no tuvimos. El Paraguay saltó la época de la gripe, no hubo gripe en este país. Y son pruebas nada más de cómo la gente se empodera de información de calidad, cómo la gente se empodera cuando entiende que lo que se le está explicando es criteriosamente razonable. Esa integración que hablé de las entidades gubernamentales, no solo para la divergencia de ideas, sino para una acción coordinada, que eso es muy difícil en el Paraguay. Es muy difícil. Un ejemplo concreto fue el pago de reposo de IPS para la gente con síntomas de coronavirus. No son cuestiones fáciles en este país. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar de esa forma. Y finalmente, una discusión de la ética de nuestros objetivos de salud pública, que yo creo que es un problema muy profundo. Y son problemas profundos que trascienden realmente a una necesidad técnica y que hablan un poco de una necesidad de que haya ciertamente, digamos, más personal de blanco, mejor pagado, más ingenieros, más abogados, pero también más filósofos y expertos en ética, digamos, en las posiciones donde tomamos decisiones que tienen un impacto mayúsculo. Hay un montón de situaciones donde uno tiene que decidir y son, digamos, problemas muy filosóficos, muy del espíritu mismo de la República, que trascienden un poco a una discusión técnica o ingeniero. Acá quiero hablar un poquito del testeo, porque nosotros lo único que escuchamos desde el principio de la pandemia es el test. Y esto es datos que yo actualicé esta tarde para presentar un poco de datos nuevos. El Paraguay hizo acumulado hasta ahora, 47.000 y pico de test, 46.000 y pico de test. Corea del Sur, 48.000. Italia hizo 230.000, el Reino Unido hizo cerca de 500.000, 450.000. Alemania hizo 230.000. El Brasil hizo 80 y pico mil y la Argentina 58.000. Comparar el Paraguay con Corea del Sur, no hay posibilidad de encontrar indicadores que comparen el Paraguay con Corea del Sur. Ni la comida que comemos, ni hábitos culturales, ni transporte, ni desarrollo económico, ni desarrollo educativo. Lo mismo pasa con Italia, lo mismo pasa con Alemania. Alemania es mucho más que 5 veces todo el Paraguay. Hay más gente, mucho mejor transporte, mucho mejor servicio de salud, mucho mejor sistema educativo, mucho mejor todo. Entonces la única conclusión, digamos, que se puede llegar acá es súper importante el testeo, es súper importante, pero es más importante el resto de las cosas que están accesorias alrededor. Porque si yo le testeo a alguien positivo y le digo, ahora tenés que aislarte en tu casa, y esa persona no tiene ahorro, no tiene una red de soporte, no tiene forma de conseguir comida, no tiene forma de conseguir trabajo, se va a ir. Entonces, es la integralidad de esa respuesta. Y es una de las cosas que nosotros estamos trabajando con Piero, con el alumno de la facultad, para entender un poquitito, digamos, cuáles son algunos factores que tuvieron un efecto en que ciertos países fueron capaces de contener agresivamente la enfermedad. Y Corea del Sur es uno de ellos. Y hay una hipótesis en la que estamos trabajando que todavía no tenemos claro cómo probar, es que la conscripción universal del país, no por el hecho, digamos, militar, sino que porque puede acompañar el testeo con esa logística necesaria para que la gente pueda encerrarse. Entonces yo me encierro y la municipalidad es capaz de llevarme la comida, o la municipalidad es capaz de entender que yo estoy ahí encerrado y que puedo tener necesidades, o las personas mayores para que se aíslen, lo que sea. Entonces es la integralidad, creo que eso es el dibujo acá, es la integralidad de la respuesta, es ver dónde me voy, pero ver qué hacer hacia dónde me voy. Y finalmente, con esto quiero terminar, es que el COVID tiene y va a tener impacto en un montón de otras cosas que no estamos viendo todavía. Entonces hablamos nosotros de las 4 olas o de las olas posteriores de la enfermedad. La primera ola son estos casos que estamos viviendo, los casos agudos de COVID que estamos viviendo. La curva 2 es cuando la cama de terapia está llena por COVID y una persona tiene un accidente en el trabajo, tiene un paro en el corazón, no va a tener a qué cama de terapia irse.
porque va a estar saturado por el sistema de COVID. Entonces, aquellos casos de enfermedades urgentes, crónicas, no van a poder acceder al sistema de salud. Una curva 4 es no solamente la atención de la persona que tiene alguna enfermedad, sino la detección precoz de enfermedades futuras. Y empezamos a pensar en un montón de problemas. Se redujo el número de mamografías que se hicieron las mujeres este año. Con miedo al COVID, mujeres que pasaron una edad donde necesitan hacerse una mamografía ya no ocurrió. Hombres que se nos hicieron un estudio de la próstata o del colon. Entonces, ese es un problema que vamos a tener que lidiar, que va a aparecer un número importante de casos nuevos de cáncer, de casos nuevos de tuberculosis o de otras enfermedades que van a surgir por el simple hecho de que la situación del país no es conducente a que uno se vaya a hacer ese tipo de estudios, particularmente en un país donde hay ciertos hábitos culturales que todavía son difíciles. Y finalmente, no de menor importancia, pero sí en el tiempo, es una curva de salud mental, ¿sí? O ese comportamiento de salud mental. El aislamiento, nosotros somos animales sociales, el aislamiento no es conducente a buenos hábitos. Podemos pensar en un niño que está pasando a la adolescencia, que requiere de ese contacto para descubrir un poco su lugar en el mundo, para entender cuál va a ser el futuro, que no tiene esas oportunidades. Una persona mayor que está viviendo con miedo todos los días de que si sale se muere. Entonces son, digamos, problemas que realmente trascienden al COVID y que nosotros tenemos que empezar a integrar, o que debemos de integrar positivamente como hábito para tener, ¿sí? Como perspectiva para adelante. Esto inicia un proceso que va a tener impacto a muchos años adelante todavía. Entonces no se va a acabar esto, digamos, así como está. Esta es mi última diapositiva. Yo creo que me excedí un poco en el tiempo. Mil disculpas, profesor. Pero estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias, Horacio, por la charla, muy interesante, análisis muy profundas, muy lindas. Y me gustaría pasar la palabra a la profesora Verónica para que ella haga la coordinación de la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, profesor, y gracias al profesor Horacio por la charla realmente muy ilustrativa y un tema muy actual e interesante de seguir. Nuestros estudiantes tienen unas cuantas preguntas que le quieren hacer al invitado y después vamos a pasar directamente a las preguntas del público que están siendo transmitidas por la gente que sigue la charla por el Facebook de la universidad. Así que le paso la palabra a Matías para que haga la primera pregunta de los estudiantes. Muchas gracias, profe Verónica, y también un saludo al profesor Horacio. Estuvo muy interesante la charla y le agradezco también. Mi primera pregunta tiene que ver más, ¿por qué cree usted, profe Horacio, de que otros países, por ejemplo Japón, que no tuvieron unas medidas de restricciones como de cuarentena tan potentes, no tuvieron un contagio tan masivo como tuvieron otros, o como tuvo el Paraguay en cierto tiempo que sí tuvo una cuarentena estricta? Muchas gracias. Yo no tengo una respuesta autoritativa y no tengo una evidencia escrita en un artículo, pero digamos, hay varios fenómenos que yo brevemente mencioné en la charla. Uno es, digamos, la capacidad del gobierno de implementar medidas que no son a gran escala, pero que son puntuales para lidiar con los problemas puntuales. Esa es una característica muy importante del combate, como en general, a cualquier problema. Segundo, no se puede descontar el hábito social o características culturales de la enfermedad, ¿verdad? De la población en términos de la enfermedad. Al principio, mucho tiempo fue el no compartas el tereré con la gente, o no compartas el mate con la gente, y empresas privadas inclusive estuvieron fomentando el no compartas el tereré. Es difícil que en Japón tenga que decirle a la gente no comparta el tereré. Probablemente tenga que ser, qué sé yo, en la China continental no compartas el mismo bol de comida, servite por separado porque tienden a sentarse a comer en una mesa comunal. Entonces, digamos, son cuestiones culturales las que probablemente tengan algún efecto también. Y finalmente, que fue una hipótesis ya original, es que el uso de máscara inicial ya era un hábito, no hay una dificultad en el uso de máscara, la gente está acostumbrada cuando presenta algún síntoma de algo, ya a ponerse una máscara. Entonces, probablemente sea una combinación de estas cosas. Eso es lo que estamos tratando de elucidar un poco con Piero también.
Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es inteligente correr el riesgo de abrir nuevamente las fronteras y exponernos a un mayor contagio de lo que ya tenemos? Gracias. Y es buena la pregunta, Alex. No hay una respuesta. Yo no, ya he pensado en la cuestión, pero no hay una respuesta concreta, específica que te pueda dar, porque no se puede cerrar todo. Eso no es una solución viable tampoco. El país funciona como parte de una integración, digamos, regional y global. Y el balance entre ambas cosas es el que es importante. O es el balance el que es importante entre ambas cosas, mejor dicho. Por último, una cosa que sí es también entender es el problema de la frontera es un problema difícil. No solamente por el hecho de abrir o cerrar la frontera, sino que porque nosotros tenemos una frontera seca, ¿no? El cruzar de Pedro Juan Caballero a Punta Porá es literalmente cruzar la calle, y no es siquiera una calle muy ancha, no estamos hablando de una avenida de 10 carriles, es una calle. Entonces, de repente el concepto de abrir la frontera por abrir la frontera como cosa negativa y realmente es complejo de evaluar. No, no te puedo dar una respuesta concreta. Yo creo que el problema va más por una cuestión de integración regional y de necesidades de no dejar que la economía tenga digamos, un impacto demasiado negativo, porque cualquier cosa que nosotros hagamos hoy, digo nosotros como sociedad hoy, vamos a tener que cosecharla dentro de 10 o 15 años. Y un incremento en la pobreza va a tener un impacto a futuro. Entonces es un balance muy difícil de encontrar realmente. Buenas tardes. Mi pregunta es, en relación a otros países, ¿cuáles son las ventajas que tiene Paraguay en su lucha contra el COVID? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta que no me hice, la pregunta inversa. Yo estaba tratando de entender principalmente qué es lo que hacen ellos que está bien que nosotros podemos copiar. Esa es la cruda realidad. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero la ventaja principal es que si vos pensás prácticamente, nuestra única ola de COVID ahora es en realidad una segunda o una tercera ola. ¿Por qué? Porque nosotros ya recibimos todo el know-how europeo y asiático que podemos decir, ¿sabes qué? Esto de balde, esto no use, esto no sirve, esto no sirve, no haga tampoco esto. Ahora está pasando eso con el Ministerio de Educación, cómo van a organizar las clases o cómo se tienen que organizar las clases el año que viene o lo que fuere. Ya tenemos experiencia prehecha, que fue testeada, validada y evidenciada en el funcionamiento. Entonces, yo creo que esa es una ventaja. Ahora, es una ventaja coyuntural por el uso horario que ocupamos, no es ninguna ventaja estructural nuestra, digamos. Buenas tardes, profesor Horacio. Mi pregunta es si acaso la vacuna va a solucionar todo el problema que generó la enfermedad o es solo una solución momentánea, ya que se puede dar la enfermedad a una persona más de una vez. ¿Qué tal, David? Yo no soy médico, yo no puedo dar consejos de salud, no es lo que yo sé hacer, ¿verdad? Ahora te voy a decir lo que sí vi por el camino. Uno, nosotros no somos como especie, digamos, no somos razonablemente buenos, no somos buenos en producir vacunas para el coronavirus. El MERS, hay hace mucho tiempo y todavía no tenemos vacuna. Entonces, ese es un problema que considerar. Segundo problema que considerar, el virus tiende a mutar, es un virus de RNA, o sea, tiene la posibilidad de mutar y probablemente, esto no es probablemente, existe una posibilidad de que nosotros tengamos que vacunarnos todos los años como lo hacemos con la gripe. Todos los años vos recibís una vacuna que la Organización Mundial de la Salud se puso de acuerdo cuáles son las cepas de la gripe que tienen que estar adentro para proteger contra la variedad que está circulando. Es una posibilidad que tenga que pasar igual. Entonces es un proceso anual de vacunación. Nosotros pudimos erradicar muchas enfermedades. O sea, en el Paraguay, a efectos prácticos, la poliomielitis está erradicada. Los casos de polio son ahora por la vacuna que se usa, ya no más circulante. Entonces, de repente, hay una posibilidad de erradicar el virus. Yo eso ya no te puedo decir. Ahora, que la vacuna tendrá que venir repetidamente y es bastante probable.
Después está también que existe una posibilidad de que las vacunas sean multidosis. No todas las vacunas vos recibís una sola dosis y ya está. Pues no nos acordamos porque de niños nomás somos, pero ahora yo tengo patente por mi hija de que muchas veces se pone la misma vacuna, digamos, como parte de muchas dosis. Es una posibilidad de que eso ocurra también. O sea, son muchos factores que realmente nos van a obligar a por un tiempo razonable convivir nosotros con estas medidas de distanciamiento físico, la máscara, el lavado de manos, etc. Buenas tardes, profesor. Primero que nada, gracias por la charla y es muy interesante tener esta perspectiva analítica de las cosas para tratar de ir un poco en contra de la desinformación. La pregunta que tengo yo es la siguiente. Yo entiendo que el Ministerio de Salud ya tomó acciones y tiene acciones planificadas para seguir. Y la pregunta va como, ¿qué tan vulnerable sigue siendo así nuestro sistema de salud para un nuevo repunte en la cantidad de contagios, por ejemplo? ¿Qué tal, Alan? Gracias. Esa es también una buena pregunta. El sistema se fortaleció, se incrementó el número de camas de terapia intensiva, se incrementó el número de respiradores, no solamente en términos de capacidad, sino el personal de blanco sabe tratar mejor la enfermedad ya. O sea, aprendió y ese know-how es muy, muy importante y difícil de obtener. Entonces, cuando vuelvan otra vez los contagios ya habrán visto, ya no va a ser una enfermedad rara. ¿Sí? Y ahora quiero ser cuidadoso con lo que digo, pero hay que ser consciente de que esta es la realidad. Las características de este tipo de enfermedad hacen que realmente la resiliencia sea difícil de alcanzar en un sistema de salud. Es difícil. Si el parámetro que puedo tomar en Nueva York, por ejemplo, o Italia, o Roma, o Madrid, o Barcelona, son países de primer mundo, con sistemas de salud de primer mundo, que realmente no dieron abasto. Entonces, ningún sistema de salud está preparado para picos de decenas de miles de personas que requieran cuidados intensivos. Eso no existe. Es muy peculiar eso. Y no es solamente en términos de capacidad material, sino en capacidad física humana. Los enfermeros y las enfermeras que trabajan en terapia son enfermeros y enfermeras que tienen que conocer su trabajo profundamente. Lo mismo el médico y la médica que están trabajando profundamente tienen que conocer su trabajo. Entonces, es una combinación de capacidad física hospitalaria y de capacidad humana que pueda existir y que se tenga que desarrollar. Entonces, digamos, en mayor o en menor medida estamos mejor preparados, pero igual un descuido y digamos, una infección muy grande de mucha gente que lleve a la gente de riesgo nuevamente a estar infectada y se va a saturar el sistema de salud. Pero va a pasar acá y va a pasar en Singapur y va a pasar en donde sea. El control es la clave, ¿verdad? La prevención de ese contagio descontrolado. Bueno, empezamos la segunda ronda, que es las preguntas del público. Y primero queremos agradecerle al profe Arnold Coupens. Y esta es su pregunta. Usted mencionó que la clave de la rápida imposición de medidas simples y efectivas como el lavado de manos, el uso de tapabocas, etcétera, en Paraguay. ¿Por cuál motivo o motivos otros países, principalmente los europeos, tardaron tanto en implementar estas medidas? El problema de las máscaras es bastante más complejo que solamente decir ponete la máscara. Una primera parte que sí está, digamos, asociada al hecho de que durante un tiempo largo, que pueden ser días o semanas en este contexto, no había una certeza respecto a que el virus se contagie por el aerosol. Eso es algo que ahora ya sabemos que es obvio, ¿verdad? Obvio, en un virus respiratorio, ¿cómo no va a pasar? Pero en ese momento no era una cuestión obvia. Una segunda parte es el problema de que si toda la población se va a poner una máscara, entonces para el personal de blanco, que es el único que realmente ataja este tema que viene encima, no va a haber máscara. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo funciona? En los Estados Unidos eso fue una determinación importante, digamos. ¿Cómo yo evito de que esto pase? Hasta que se determina de que la máscara de tela significativamente reduce la posibilidad de contagio, entonces podemos decir usen máscara de tela. Entonces el problema es bastante más, digamos, multilaminal que solamente decir ponete o no ponete la máscara. En el mundo pasan, digamos, cuestiones también peculiares que dada la integración de cómo está todo, nos hace que obtener las cosas sean fáciles. Te pongo un ejemplo. En los Estados Unidos hay una ley de producción para la defensa, Defense Production Act.
que es una ley vieja, pero que el presidente de los Estados Unidos rehabilita en este contexto, y eso hace que los bienes producidos por empresas norteamericanas tengan que tener prioridad para venderse en los Estados Unidos. Entonces, si 3M, que es el que hace esa máscara N95, que es la que hacían falta, tiene una fábrica en China, no interesa si yo le compré, se tiene que ir a los Estados Unidos. ¿Entendés? Y eso pasa en un montón de lugares. Pues son pocos los fabricantes, pocos los lugares, o sea, difícil la tecnología de obtener. Es un problema mucho más complejo que solamente ponerte o no ponerte la máscara. Entonces, la capacidad productiva es lenta, las redes logísticas tienen un slack enorme, tiempo para llegar a la producción, toda esta idea de Lean Manufacturing, que de hecho de paso es muy interesante pensar, pero toda esta idea de Lean Manufacturing hace que yo no estoquee cosas. Que es una idea súper buena por lo general, pero que viene una pandemia y yo quiero tener stock de la gomita para la máscara quiero tener, millones de cositas de la mascarita quiero tener, y ahora ya no puedo, y China se cerró y yo de ahí compraba mi gomita, entonces ya no tengo la gomita y no puedo stock, ¿y cómo hago? O sea, son problemas que trascienden realmente a solamente ponerte la máscara como decisión médica. ¿Ah? Y eso del Lean Manufacturing es muy interesante, es el slack de la red logística, digamos, de pensar un poco en esa perspectiva en términos de ingeniería, no solamente de si ponete nomás la máscara. Agradecemos al profe Marcelo Castier por su pregunta, la cual es la siguiente. ¿Por qué los protocolos para escuelas y universidades son los más rigurosos? ¿Hay posibilidad de flexibilización a corto plazo? No sé, la verdad es que no sé, yo no participo en todas las mesas de discusión porque tengo cosas focales que estoy haciendo, entonces no tengo claro de eso todavía. No te puedo decir, realmente no sé. Agradecemos a Piero Fierro y él pregunta, así como hubo una discusión en las consultas una disminución en las consultas por diarrea, por ejemplo, ¿qué efectos colaterales negativos hubo o hay en cuanto al desarrollo y mortalidad de otras enfermedades? En términos de mortalidad de otras enfermedades, lo que se notó particularmente durante el bloqueo total fue la reducción dramática de muertes por accidentes de motocicleta. Eso fue así terrible. Cuando se empezaron a habilitar los delivery otra vez, ese número empezó a subir. Pero la preocupación, que es una pregunta muy interesante, pero la preocupación es que ese número recién tenga un impacto en años posteriores. O sea, si queremos hablar de mortalidad, todos los casos de cáncer que no se detectaron en un estadio temprano, que podían haber sido tratados con cirugía o con droga, van a volverse graves, porque esa es la característica del cáncer, y probablemente aumente la mortalidad. Y no estamos hablando siquiera de problemas de salud mental que son, digamos, que tienen un comportamiento similar, aparentemente. Nosotros tuvimos conversaciones con la gente del hospital neuropsiquiátrico y el pico de consultas que ellos tienen está trasladándose hacia estas fechas también. O sea, hay impactos que son muy difíciles de medir ahora mismo, pero que podemos predecir de que van a subir más adelante. O sea, el tema de la mortalidad definitivamente más adelante va a haber otras condiciones también. La gripe, por ejemplo, no mató a nadie o prácticamente nadie, digamos. No hubo gripe. Entonces, qué sé yo. Bueno, agradecemos a Catarina por su pregunta que dice, hoy día ya tenemos metaanálisis que indican que la letalidad IFR del virus está por el rango de una gripe fuerte o poco mayor. Teniendo en cuenta la baja letalidad, ¿en qué medida se justifican las medidas de la cuarentena en cuanto a los daños colaterales socioeconómicos, psicológicos, consecuencias por enfermedades que no pudieron ser tratados? Esa es una muy buena pregunta. Y es una pregunta que está al centro de un poco de la ética de salud pública, que yo realmente no soy un experto, pero que es algo que me interesó, digamos, de una perspectiva de cómo plantear discusiones interesantes de cuestiones razonables. Y el problema que hay con eso es que, si bien, la primera parte, hoy sabemos eso de la letalidad, en marzo eso no sabíamos. Entonces, en marzo se tomó una decisión con la información que se tenía en marzo.
Y eso obviamente hace que la decisión sea subóptima en retrospectiva, porque claro, hoy la información es perfecta, digamos. Entonces eso dificulta un poco. Y en segundo lugar, plantear el problema como que la mortalidad IFR es menor o equivalente al de una gripe normal, elimina, digamos, despersonifica al grupo de personas que está afectado. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo puedo decir la letalidad es baja. Entonces, realmente, es una estadística, un número nomás es más o menos como la gripe. Y se habilitan las cosas y empiezan a morir la gente con enfermedades, con comorbilidades o personas mayores. Es complicada esa decisión. Esa es una decisión complicada que ciertamente no recae a mí porque yo doy asesoría técnica. Será el ministro o el presidente que tendrá que tomar esa decisión. Pero esa no es, digamos, yo no creo que puedas encontrar una respuesta autoritativa que te diga definitivamente esto tiene que ser así porque así es. Yo creo que es un poco más complejo el problema y más humano que solamente eso. A mí me queda claro, por ejemplo, que la vuelta a la escuela es muy importante, que la escuela es muy importante, el colegio es muy importante. Y habrá que pensar cuál es el impacto que tiene la educación primaria y secundaria y universitaria en las personas de riesgo y cómo mitigar ese impacto que tenga. Lamento no poder darte una respuesta más concreta o más específica porque realmente no es algo que yo tengo que pensar todavía y no tengo una respuesta concreta. Es muy difícil, no sé. Esa creo que es la respuesta honesta, no sé. Nuevamente, Piero nos pregunta desde el comentario de Facebook. ¿Cuál de las proyecciones o modelos de las universidades que mencionaste en un principio estuvo más cerca de la realidad? ¿Y cuáles crees que fueron los motivos? Gracias, Piero, por tu pregunta de nuevo. Hay un grupo de gente paraguayo que hizo unos modelos muy interesantes, que tengo el PDF, les puedo compartir después, que fue bastante cercano. Igual, todos los modelos fueron ajustándose a medida que avanzaba el tiempo y realmente no me puse a hacer el trabajo de tomar los parámetros como eran en marzo y ver cuál es el resultado hoy. Eso no hice. Ajustar los parámetros del modelo, eso es algo que no hice, la verdad. Una vez que ya empezamos a entender cómo medir la propagación de la enfermedad, ese ajuste no hicimos, pero realmente el grupo paraguayo que está en la Universidad Nacional, el profesor Finjo, el profesor von Luken, digamos, otra gente que está trabajando ahí que lamentablemente no recuerdo los nombres, digamos, los modelos fueron muy interesantes. Nosotros con varias personas, un profesor de la UPA, Carlos Sauer, el doctor Sauer también, tuvimos una discusión muy interesante respecto a esto y si bien eran modelos que también sobreestimaban la cantidad de contagios, probablemente estaban más cerca que los que venían de afuera, cosa que creo que es muy interesante. Bueno, le agradecemos a la señorita Alejandra Cortázar por su participación y ella pregunta, para la determinación de indicadores que definan el avance de fases, ¿se tomó en cuenta el nivel de corrupción en los distintos departamentos o en todo caso el nivel de corrupción que tiene el país? Ejemplo, en el traslado con controles es de conocimiento de muchos la facilidad de coimear. Muchas gracias. Una respuesta pragmática. La respuesta es sí. La coima al policía, que digamos, vos me decís, yo acepto, ¿verdad? Digo, está bien que haya la coima. La coima es un impuesto. A efectos prácticos, de lo que yo necesito, la coima es un impuesto. Para cruzar tengo que pagar y voy a poder pagar una vez, pero 20 veces pagar la coima de repente ya me hace caro. Entonces, en términos de ralentizar la comunicación, la coima es un impuesto. Ese índice de performance logístico que vimos contempla inclusive eso, porque la coima dificulta el movimiento de cosas. Cuesta más plata ahora. ¿A quién le tengo que coimear para pasar a qué lugar? Entonces, si bien no tomamos en consideración esa cuestión puntual, vale la pena recalcar que muchos intendentes municipales en Caguazú, quiero decir, en San Pedro, y 2 o 3 lugares más en el Chaco que no tengo en mente, y los gobernadores, una enorme colaboración. O sea, la gente de Ñembucú, por ejemplo, se organizó súper bien, y de repente un poco de más, pero
pero súper bien, digamos, organizando su respuesta local, entendiendo ellos cómo hacer. Y creo que eso es un poco mérito de ellos también, ¿verdad? Eso es mérito de ellos. En general, la mayoría de esto luego es mérito de la gente que hizo más su trabajo, ¿verdad? Que hizo lo que tenía que hacer. No es precisamente tu pregunta, pero la respuesta es no consideramos, pues entendemos que es un impuesto. O sea, ya está, el efecto era eso, ¿verdad? Conseguir un impuesto y si es coima, es coima. No es ideal, pero es lo que tiene que pasar. El señor Carlos Sauer dejó un pequeño mensaje que es: muy buena la presentación, Horacio. Por suerte te tenemos en esas mesas de discusión. Se nota tu mano en muchas de las medidas que se tomaron. Y su pregunta es la siguiente: la situación epidemiológica está controlada, pero por restringir espacios de interacción de las redes de múltiples núcleos, como mostrarte educación presencial, eventos masivos, deportes colectivos, etcétera. ¿Qué experiencias de otros países de apertura de estos espacios de interacción podríamos usar de referencia para nuestros próximos pasos? Muchas gracias por su pregunta. Gracias, Carlos. Hace rato que no hablamos y deberíamos ponernos en contacto otra vez. Nosotros tratamos de replicar muchas de las cosas que se estaban haciendo en Europa y pensamos mucho que España es bastante similar en algunos contextos, pero en estos últimos días toditos retrocedieron sus medidas otra vez, se volvieron a cerrar bares, qué sé yo, se volvieron a cerrar esos puntos de encuentro y de contacto, de ese contacto multinúcleo donde uno puede ir haciendo un daisy chaining de las diferentes, digamos, de los diferentes núcleos de contacto. Entonces yo creo que digamos, objetivamente la respuesta está en incentivar a la gente a que se cuide, a que tome los recaudos necesarios, a que cuantifique el riesgo que quiere tomar, que entienda que enfermarse va a impactar su desarrollo personal, su trabajo, que va a tener un impacto en su familia, y evitar ir caminando por ese camino de eternamente ir cerrando las cosas, ¿verdad? Yo, repito, yo no soy la persona que toma las decisiones, por suerte diría yo, pero no soy la persona que toma las decisiones, pero de eso estoy bastante convencido. Creo personalmente que el camino va mucho por la responsabilidad individual y esa responsabilidad que tenemos que guardar para evitar de que esto continúe propagándose, ¿verdad? Vamos a ver, digamos, esta progresión continua que hay de por ejemplo, aumento de número de personas en eventos, que fue incrementándose, que pueden haber unos cuantos eventos privados, etcétera, etcétera. El impacto que tiene hasta ahora no se observó un impacto detrimental muy grande, pero así como dije al principio, el equilibrio es delicado. Ciertamente, como dije también, ver lo que pasa en Europa es espectacular porque es un poco el futuro, es una máquina del tiempo que nos permite ver para adelante y decir exactamente qué va a pasar. Entonces, es tratar de entresacar las cosas que tienen mayor valor. Yo creo que la experiencia que está pasando España o la situación que está pasando España y Francia va a ser muy positiva para entender claramente qué pasa después. Agradecemos a Matías Romero Morilla por su pregunta. ¿Están trabajando en algún análisis con el Ministerio de Salud para medir el efecto de la pandemia en la salud mental? ¿Conocen qué métricas usan otros países para medir este efecto? Yo no conozco otras métricas, eso definitivamente yo no conozco. Lo que sí sé que pasa o que está ocurriendo es, hay enfermedades que en el Paraguay se vigilan muy profundamente, que son enfermedades de notificación obligatoria, está el VIH-Sida, está el dengue, etcétera, etcétera. Y hay un esfuerzo ahora en camino, digamos, que se están conversando menos para incluir las diferentes enfermedades, digamos, que afectan la salud mental o la salud mental en general como una enfermedad de vigilancia también, que siga ese patrón de vigilancia como hacemos con las otras enfermedades, ¿verdad? Por lo general estos no son problemas fáciles porque en el Paraguay no hay expertos, digamos, no hay el volumen de expertos que de repente es necesario, mucho menos en salud mental, que en el Paraguay todavía es un poco tabú. En el Ministerio de Salud realmente tenemos la suerte de que hay gente que es muy buena y ahora hace poco se introdujo al equipo también la doctora Fuic, Alexandra Fuic. Ella es psicóloga, tiene un PhD en psicología y creo que
sube un poco el nivel de las discusiones también en términos de cómo orientarse a la comunicación y entender claramente qué y cómo decirle a la gente. Entonces, respuesta concreta a las métricas no tengo porque no sé, pero sí se están tomando acciones para hacer una vigilancia más profunda de ese problema de salud mental. Horacio, muchísimas gracias por la discusión, por la presentación. Muchísimas gracias al público por las preguntas, de los estudiantes por conducir también esta parte de la sesión. Y antes del cierre, Horacio, me gustaría devolverte la palabra para tus comentarios finales, tus consideraciones finales. Primero que nada, muchas gracias, profesor Vero, Joel, y obviamente a todos los alumnos de la UPA, por darme el tiempo. Creo que esta es una discusión interesante para tener y que entre todos tenemos que armar la estrategia que realmente necesitamos para que esto progrese de manera positiva. Yo creo que hay que resaltar nuevamente, digamos, el esfuerzo que puso el personal de Blanco en general en la respuesta para esta enfermedad, porque sabemos la carencia que pasa en los hospitales públicos. Y es importantísimo resaltar también el esfuerzo de la gente que en detrimento de su propio bienestar cerró sus negocios, redujo su ingreso mensual, hizo sacrificios muy importantes en beneficio de la salud pública. Creo que eso es un poco testamento de que realmente en este país se pueden hacer muchas cosas. Es cuestión de encontrar la forma de explicar lo que es necesario hacer. Creo que eso es realmente lo que es importante que resaltar esta vez. Yo nuevamente le agradezco el espacio y el tiempo y espero no haberme prolongado demasiado más del límite de tiempo que tenía. Bueno, la serie de webinars de la UPA prosigue el 4 de noviembre, siempre un miércoles a las 6 de la tarde. Y el 4 de noviembre, en realidad, vamos a tener una entrevista, va a ser un modelo de entrevista con los estudiantes de la UPA, del ingeniero Héctor Richard. El ingeniero Richard es un profesional de destacadísima carrera, es expresidente de ANDE, por ejemplo, de entre muchas otras actividades que ejerció y ejerce en su carrera. Y el tema va a ser justamente el desarrollo de la carrera de ingeniería en Paraguay. Y entonces esto el 4 de noviembre a las 6 de la tarde. Muchas gracias otra vez a todos. Quedamos por acá. Buenas noches.